¿Qué tal, queridos amigos? Está fresquecita la mañana y esto nos permite activar nuestro cerebro y nos permite también pensar un poco en los temas históricos. Por ejemplo, cuando hablamos de aquellos mandatarios que presumen de su popularidad, todos ellos acaban bastante mal. Son pocos los presidentes, los mandatarios, los dictadores, tiranos, autócratas, como queramos llamarlo, fascistas, que han podido sobrevivir a ese virus maligno del poder que convierte al humilde en soberbio y al soberbio en insoportable. Fíjense, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el fascismo extendió la popularidad de Adolfo Hitler en su patria. Parecía el redentor porque se encaminaba a resarcir a Alemania de las humillaciones de la Primera Guerra Mundial. Hitler. Y todos lo adoraban en su pueblo, en su nación. Incluso cuando invadió Austria, en donde nació, pues le dieron la bienvenida más cálida que podría esperarse, salvo algunas excepciones, naturalmente. Y luego veamos a Mussolini, del que tiene referentes muy específicos el señor López Obrador, y hasta se da el lujo de mencionarlo en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, comparándolo por su nombre con el Benemérito de las Américas. Esto fue verdaderamente una barbaridad. Hay una distancia enorme entre Juárez y Benito Mussolini. Pero también fue popular en Italia, lo mismo que Franco en España. Todavía ahora hay una secta franquista muy fuerte. Siempre he dicho que España está dividida en dos, entre los que vienen del franquismo y apoyan la monarquía y aquellos que anidan en su corazón la república y el fuego de la rebelión. Pero están divididos. En México, todos los presidentes populares han caído en la inercia, con excepción del general Lázaro Cárdenas. Este fue popular, pero cómo se le cuestionó, cómo se le criticó y cómo aguantó las críticas. Los demás, vean ustedes lo que pasó con Madero. Llegó en medio de una gran manifestación popular y fue asesinado. Y luego Carranza siguió el mismo camino. Obregón, lo mismo, aunque Obregón no era tan popular al principio, de cualquier manera había ganado una elección, era presidente electo y fue asesinado en la bombilla. O sea, el destino de los muy populares no es halagüeño. Y esto tiene una razón de ser. El virus del poder acaba con cualquier tipo de imparcialidad. Y si no se es imparcial, no se puede ser demócrata, porque la democracia viene de la posibilidad de aceptar y asumir la opinión del contrario. Cuando no se logra esto, cuando no se asume la opinión del contrario, indeclinablemente se cae en la soberbia del autoritarismo. El creer que con el hecho de haber recibido un gran número de sufragios, por ejemplo, ya se tiene la capacidad de decidir por todos todo. Esto viene a colación por la manera en que está gobernando Andrés Manuel López Obrador. Indiscutiblemente olvida su pasado de opositor bravo y dice él que ha sido el presidente o que es el presidente más cuestionado de los últimos tiempos, de todos los tiempos. Se olvida de la historia o no la conoce, porque esto puede ser otra de las situaciones que tienen a López Obrador enjaulado, el desconocimiento real de la historia. No se olvide López Obrador cómo fustigamos, él y yo también y muchos mexicanos, al gobierno de Peña, al de Calderón, al que no dejó de llamar espurio durante los 6 años de su mandato que surgió, yo repito, de una elección desasiada y
completamente desigual. O Fox, ¿cómo habló de Fox y del cogobierno de Fox con Martita? Cedillo, incluso a Salinas le dio alguno que otro golpecillo, aunque con Salinas se arregló bien López Obrador. Pudo navegar bien durante su sexenio, sobre todo disuadiéndose de hacer marchas por todo el país, como pretendía para protestar por su derrota, entre comillas, como candidato al gobierno de Tabasco. Nunca aceptó la derrota y pues ahí comenzó la secuela de elecciones que perdía, pero que no reconocía haber perdido. Y yo no sé cuántos de estos comicios fueron fraudulentos. Me consta el del 2006, eso sí, lo viví de cerca. Me consta también cuando fue gobernador de Tabasco, el señor Roberto Madrazo, que Villahermosa vibraba con el nombre de López Obrador entonces, y después comenzó a conocerlo mejor y a darse cuenta de que no era López Obrador lo que esperaban los tabasqueños. Y ahora es en Tabasco en donde más oposición encuentra, en su cuna natal, allá en Macuspana, en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Esto es curioso, pero es interesante. El fascismo comienza a revelarse con una enorme manipulación colectiva. El fascismo no pudiera existir si no hubiera la sumisión de los pueblos. El pueblo que se somete, ya sea por voluntad propia o a la fuerza, a un gobernante, es el elemento principal para que el fascismo crezca. Se los estoy explicando de manera muy sencilla para que todos lo entiendan. Pero es importante hacerlo ver porque estamos en una ruta hacia esta situación, hacia esta condición. Y no queremos llegar a ella. No queremos los mexicanos volver a ser aplastados por un autoritarismo feroz. Al contrario, lo que queremos es mayor democracia y por eso el anhelo de que se tomen en cuenta las opiniones de los adversarios, de los que no coinciden con la voluntad superior, de aquellos que se atreven a salir a las calles a protestar, aún en términos peligrosos o de alto riesgo, como los actuales. Ese comentario va dirigido desde luego a los jóvenes hombres y mujeres de Frena, que están haciendo un esfuerzo grande por hacerse escuchar ya en posición de parte del Zócalo. Claro, se ve muy minoritario el movimiento todavía porque no se llena el Zócalo, pero se puede llenar en cualquier momento porque empiezan a llegar contingentes de otras ciudades. Y esto debe hacer reflexionar a López Obrador, porque no se trata del movimiento de un dirigente, no se trata del movimiento de los ultraderechistas, no. Se trata de un movimiento que acapara la opinión de muchos mexicanos de diversos credos que creen que el modelo de la Cuarta Transformación ha sido sencillamente un terrible fracaso que nos tiene a todos con la garganta colocada en la soga del ahorcamiento. Y esto es por lo que luchamos muchos y por lo que algunos manipulados aplauden todo lo que venga del presidente, como hacían los nazis de Hitler, los fascistas de Mussolini, los falangistas de Franco, o bien los peronistas en Argentina, y de tantos y tantos otros casos de personajes populares que nos llevaron o que llevaron a sus regiones a la ruina. Y en México también. En fin, queridos amigos, disfruten el fin de semana mientras yo preparo lo que sigue, porque no me van a callar y siempre lo digo con cero cobardía.